En una época llena de grandes guerreros y reyes, una tribu menor, conocida por su prosperidad y sabiduría, dejó una huella profunda en la historia de Israel. La tribu de Aser, aunque a menudo pasada por alto, fue esencial para el destino de su pueblo, no por su fuerza en la batalla, sino por lo que ofreció a los demás: abundancia, sustento y unidad. ¿Sabías que, en el Apocalipsis, Aser es mencionada entre las tribus que estarán selladas para la salvación final? Y no solo eso, una mujer descendiente de esta tribu fue clave para reconocer al Mesías en el templo, cambiando el curso de la historia para siempre. Si te intriga cómo una tribu aparentemente sencilla, nacida en la sombra, jugó un papel crucial en el plan divino, quédate para descubrirlo. Y si te apasiona explorar más historias como esta, suscríbete, comenta y comparte este vídeo. Lo mejor está por venir. El viento soplaba con dulzura sobre los campos de Canaán cuando vine al mundo. Fui recibido con alegría, aunque no con el mismo regocijo que los primogénitos de la casa de mi padre. Mi madre, Zilpá, me sostuvo entre sus brazos con ternura, pero también con la resignación de una sierva que comprendía su posición. Ella no era como Raquel o Lea, las esposas legítimas de Jacob, sino su sierva, entregada por mi madrastra Lea para darle más descendencia. Crecí en un hogar donde la rivalidad no era una sombra pasajera, sino una constante que pesaba sobre todos nosotros. Mi padre, Jacob, era un hombre bendecido por el Altísimo, pero su corazón estaba dividido. Amaba con fervor a Raquel, su esposa predilecta, y ese amor se reflejaba en sus hijos José y Benjamín. Lea, mi madrastra y hermana de Raquel, luchó toda su vida por obtener el afecto de mi padre, y en ese intento, dio a luz a varios de mis hermanos mayores: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Sin embargo, su amor no bastó para inclinar el corazón de Jacob hacia ella. Fue en este juego de pasiones y preferencias que nacimos Gad y yo, hijos de Zilpá, la sierva. No éramos completamente ignorados, pues la ley no nos consideraba meros sirvientes, sino hijos legítimos de Jacob. No obstante, la línea divisoria era clara. No teníamos la nobleza de José ni la primacía de Rubén, el primogénito. Éramos observadores en nuestra propia casa, testigos de la disputa entre las esposas de nuestro padre y del favoritismo que se cernía como una nube sobre nuestro linaje. Desde mi niñez, aprendí a moverme entre los rincones del campamento sin llamar demasiado la atención. Mi hermano Gad, en cambio, tenía una personalidad más fuerte. No soportaba ser tratado con indiferencia y buscaba su lugar con determinación, incluso si eso significaba confrontar a los hijos de Raquel. Yo, por otro lado, entendía que la astucia era una mejor herramienta que la confrontación directa. Aprendí a escuchar, a analizar los gestos y palabras de mis hermanos, y a encontrar mi propia forma de existir entre ellos sin provocar el desprecio de los mayores ni la burla de los más jóvenes. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, eran el centro de la devoción de mi padre. José, en particular, parecía destinado a la grandeza. Desde pequeño, poseía un aire de superioridad que le granjeaba enemistades dentro de nuestra familia. Hablaba de sueños donde todos nos inclinábamos ante él, como si ya fuera un rey entre nosotros. Esa actitud no tardó en despertar la envidia y el enojo de nuestros hermanos mayores, quienes veían en él una amenaza para su propia posición. Los hijos de Lea tenían su propia jerarquía, con Rubén a la cabeza, aunque su posición era frágil por errores cometidos en el pasado. Le seguían Simeón y Leví, hombres de temperamento fiero,
marcados por la venganza tras la afrenta sufrida por nuestra hermana Dina. Judá, por su parte, se destacaba por su liderazgo natural, aunque su orgullo le impedía aceptar la preferencia de nuestro padre por José. Y allí estaba yo, Aser, el octavo hijo de Jacob, un eslabón en esta compleja cadena de sangre y lealtades divididas. No era el primogénito, ni el favorito, ni el más fuerte. No poseía la astucia de Judá, ni la fiereza de Simeón, ni la gracia de José. Pero tenía algo que con el tiempo descubrí que sería mi mayor fortaleza: la capacidad de observar, de comprender a los demás y de encontrar mi lugar sin necesidad de imponérmelo a la fuerza. Mi madre, Zilpá, solía decirme que la posición de un hombre no siempre estaba definida por su nacimiento, sino por la sabiduría con la que sabía moverse en el mundo. Su consejo fue mi guía mientras crecía, aunque no podía evitar preguntarme si alguna vez alcanzaría algo más que ser un simple hijo de la sierva, un nombre perdido entre los descendientes de Israel. No tardaría en descubrir que el destino tenía caminos insospechados, y que incluso aquellos que nacen en la sombra pueden hallar su propia luz. La infancia en la casa de Jacob era una sucesión de silencios y miradas cautelosas. Desde mis primeros años aprendí que el amor no siempre era equitativo y que la sangre no bastaba para sellar la hermandad. Yo, Aser, crecí junto a mi hermano Gad, bajo la mirada atenta de nuestra madre Zilpá, quien nos instruyó en el arte de la prudencia y la obediencia. Mi madre no era una mujer que se lamentara por su destino. Aceptaba su posición con una serenidad que a veces me resultaba incomprensible. Nos enseñó a no envidiar a los hijos de Lea ni a los de Raquel, sino a encontrar valor en quienes éramos. Las estrellas pequeñas también brillan en el cielo, solía decirme mientras acariciaba mi frente antes de dormir. Mi relación con Gad fue de complicidad y contraste. Él era más impulsivo, más inclinado a desafiar las normas, mientras que yo prefería observar y analizar antes de actuar. Juntos aprendimos a leer los gestos de nuestros hermanos mayores, a distinguir cuando era prudente callar y cuando podíamos hacernos escuchar sin ser objeto de burla o desprecio. La casa de nuestro padre era un campo de batalla silencioso. Había una diferencia notable en cómo se nos trataba. No éramos esclavos ni simples sirvientes, pero tampoco gozábamos del mismo respeto que los hijos de Lea o de Raquel. Nuestros hermanos mayores nos miraban con cierta condescendencia, como si fuéramos menos dignos de la herencia de nuestro padre. Aunque Jacob nunca nos rechazó abiertamente, su amor se distribuía de manera desigual. La preferencia de nuestro padre por José se volvió evidente conforme crecíamos. Jacob no ocultaba su afecto por él, y ese favoritismo comenzó a sembrar resentimientos en el corazón de muchos de mis hermanos. La túnica de colores que le regaló fue el símbolo de esa diferencia. Era más que un simple manto, era una declaración de quien ocupaba su corazón y quien, quizás, sería su heredero espiritual. Yo veía los rostros de mis hermanos endurecerse cada vez que José hablaba de sus sueños de grandeza. Decía haber visto gavillas inclinándose ante la suya y estrellas reverenciándole. Aunque algunos de los mayores disimulaban su enojo, yo sabía que en su interior ardía la furia. Rubén, el primogénito, a pesar de su deshonra pasada, aún deseaba mantener su autoridad, y las palabras de José eran un desafío a su posición. Simeón y Leví, con su temperamento violento, murmuraban entre ellos con desdén. No toleraban la arrogancia de José, y esperaban la oportunidad para humillarlo. Judá, en cambio, aunque menos impulsivo,
no dejaba de notar la peligrosa preferencia de nuestro padre y comenzaba a considerar cómo este favoritismo podría alterar el equilibrio de poder entre nosotros. Mi lugar en este juego de lealtades era incierto. No era enemigo de José, pero tampoco su confidente. Sabía que cualquier palabra mal dicha podría traerme problemas, así que me mantenía al margen, observando y escuchando. Aprendí a ser un mediador silencioso, alguien que entendía las posturas de cada uno sin comprometerse demasiado. Sin embargo, no todo era intriga y rivalidad. Había momentos en los que la hermandad se sentía genuina. Cuando pastoreábamos juntos, cuando compartíamos el pan después de largas jornadas, o cuando nos sentábamos en círculo junto al fuego y escuchábamos las historias de nuestro abuelo Isaac y su padre Abraham. En esos instantes, el peso de las diferencias se disipaba y éramos solo hijos de un mismo padre, unidos por la misma historia y el mismo linaje. Pero la paz nunca duraba demasiado. La sombra de los celos crecía, y la preferencia de Jacob por José estaba a punto de desencadenar un conflicto que marcaría nuestras vidas para siempre. Y aunque yo no era el protagonista de esa historia, la vería desarrollarse ante mis ojos, consciente de que los hilos del destino se estaban tejiendo en una dirección incierta. El sol del desierto ardía con una intensidad cegadora cuando José llegó hasta nosotros en el campo. A la distancia, su túnica de colores brillaba con arrogancia bajo la luz del día, como si su sola presencia bastara para recordarnos lo que todos ya sabíamos. Él era el favorito de nuestro padre. Caminaba con seguridad, como si viniera a supervisarnos en nombre de Jacob, y en su rostro no había rastro de cautela, solo confianza. Era incapaz de ver el resentimiento que hervía en el interior de nuestros hermanos. Yo había sentido aquella hostilidad crecer con los años, pero en ese momento, vi cómo se condensaba en algo oscuro, en algo más que simples celos. Fue Simeón quien habló primero, con un tono seco, dejando caer su vara contra una piedra mientras miraba a José con desprecio. «Ahí viene el soñador», murmuró, sus palabras impregnadas de burla y veneno. Los demás rieron, pero en sus ojos había algo peligroso. Miré a Gad, quien a mi lado parecía incómodo. Aunque no era particularmente afectuoso con José, había algo en la tensión de ese momento que le hizo entrecerrar los ojos, como si intuyera que aquella vez las burlas no quedarían solo en palabras. Fue entonces cuando escuché la voz de Judá, serena pero calculadora. «¿Qué ganamos con solo odiarlo?», dijo, y su tono llamó la atención de todos. «No podemos matarlo, eso nos ensuciaría las manos. Pero si lo vendemos, no solo nos libramos de él, sino que también obtenemos algo a cambio». Un silencio espeso se apoderó del grupo. Rubén no estaba con nosotros en ese momento, y por un instante pensé que alguno se opondría a la idea. Pero cuando vi el brillo en los ojos de los demás, supe que ya habían tomado su decisión. Mi corazón se agitó con inquietud. No podía decir que amara a José, pues nunca había sido particularmente cercano a él. No obstante, la idea de traicionarlo de aquella manera me produjo un nudo en el estómago. Miré a Gad, esperando ver en su rostro la misma duda que sentía yo, pero él solo evitó mi mirada. No tuve tiempo de reaccionar antes de que todo sucediera demasiado rápido. José llegó, sonriente, sin sospechar nada. En un instante, Simeón y Leví lo sujetaron con rudeza, arrancándole la túnica con una violencia innecesaria. Sus gritos de sorpresa y súplica fueron ahogados por el bullicio de la risa y los murmullos cómplices de nuestros hermanos. Yo no hice nada. No levanté la voz para protestar.
No me interpuse entre ellos. No intenté salvarlo. Solo observé con el peso de la cobardía clavándose en mi pecho mientras lo arrojaban dentro de una cisterna seca. Más tarde, cuando vimos acercarse una caravana de mercaderes ismaelitas, la idea de Judas se hizo realidad. José, con su túnica perdida y su dignidad hecha pedazos, fue vendido como un simple esclavo. Vi el horror en su rostro mientras era llevado lejos de nosotros, y en ese momento, comprendí que lo que habíamos hecho no tenía vuelta atrás. Cuando Rubén regresó y descubrió lo sucedido, su grito de desesperación fue la única muestra de remordimiento genuino en ese instante. Para todos los demás, la única preocupación era cómo engañar a nuestro padre. La solución llegó con la misma frialdad con la que habían planeado la venta de José. Tomaron la túnica, la mancharon con sangre de cabra y la llevaron a Jacob. Cuando mi padre la vio, su rostro se desfiguró en una máscara de dolor indescriptible. Mi hijo ha sido devorado por una bestia salvaje, murmuró, aferrando la tela con manos temblorosas. No hubo palabras que pudieran consolarlo. Se rasgó las vestiduras, cayó al suelo y lloró como nunca antes lo había visto. Ninguno de nosotros fue capaz de mirarlo directamente. Nos habíamos convertido en cómplices de una mentira monstruosa, y aunque nadie pronunciara una palabra, el peso del secreto nos oprimía con cada respiración. Desde ese día, la alegría abandonó nuestra casa. Nuestro padre se cubrió con cilicio, negándose a ser consolado, mientras nosotros intentábamos seguir adelante con nuestras vidas. Pero algo dentro de mí se había quebrado. Aquel día aprendí que la traición no solo destruye a la víctima, sino también a quienes la cometen. Mis hermanos celebraban haber eliminado un obstáculo, pero yo solo veía las sombras de nuestra culpa proyectándose sobre el futuro. ¿Qué significaba ser hermanos si éramos capaces de vender nuestra propia sangre? ¿Qué justicia podía existir en una familia donde la envidia valía más que el amor? Los días pasaron, y aunque todos intentamos olvidar, supe que la verdad siempre encuentra su camino de regreso. No importa cuánto tiempo pasara, la herida que habíamos abierto nunca dejaría de sangrar. Los años pasaron como las estaciones, y la vida en Canaán se volvió cada vez más difícil. Las lluvias se hicieron esquivas, los campos dejaron de producir con la abundancia de antes, y el ganado, cada vez más flaco, ya no daba la leche ni la carne que tanto necesitábamos. La hambruna llegó primero como una amenaza lejana, una sombra en el horizonte, pero pronto se convirtió en una realidad imposible de ignorar. Vi a mi padre Jacob encorvarse bajo el peso de la necesidad, su rostro, antes imponente, ahora marcado por la preocupación. Los días pasaban con la incertidumbre de si habría suficiente grano para el siguiente día, y las noches se llenaban de suspiros silenciosos mientras mis hermanos y yo nos preguntábamos cuánto tiempo podríamos resistir. Fue entonces cuando comenzaron a llegar rumores de Egipto. Se decía que allí había abundancia, que el hambre no había afectado aquellas tierras porque un hombre sabio había previsto la crisis con antelación y almacenado grandes cantidades de grano. Algunos viajeros hablaban de este gobernador con respeto e incluso con temor. Decían que era poderoso, que respondía solo ante el faraón y que ningún extranjero podía negociar con él sin su permiso. Mi padre, al escuchar estas noticias, nos reunió a todos en su tienda. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con la determinación de un patriarca fuerte, ahora reflejaban la resignación de un hombre que no veía otra opción. No podemos seguir así, dijo con voz áspera. Vayan a Egipto y traigan grano,
para que no muramos de hambre. La orden era clara, y ninguno de nosotros la cuestionó. No había elección. Prepararnos para el viaje fue un proceso rápido, pero mientras nos alistábamos, mi padre hizo algo inesperado, se negó a enviarnos a todos. Benjamín se queda, sentenció, su voz firme. Todos entendimos su decisión sin necesidad de palabras. José se había perdido en un viaje similar años atrás, y la herida de su desaparición jamás había sanado en el corazón de nuestro padre. Benjamín era el último hijo de Raquel, su único consuelo después de la supuesta muerte de su hermano. No podía arriesgarlo. Así, los 10 hijos restantes emprendimos el camino a Egipto. El viaje fue largo y agotador. Atravesamos desiertos y cruzamos caminos llenos de mercaderes y viajeros, todos en busca de lo mismo: alimento. El sol caía sobre nuestras espaldas con implacable dureza, y las noches frías apenas nos permitían descansar. A medida que nos acercábamos a la gran nación del Nilo, las historias sobre su riqueza y poder se multiplicaban. Egipto era un mundo distinto al nuestro. Mientras que en Canaán nuestras tiendas y casas de piedra se mezclaban con el polvo del desierto, en Egipto había templos imponentes, murallas de inscripciones extrañas y ciudades bulliciosas llenas de vida. Pero lo más impresionante de todo era la cantidad de grano almacenado. Cuando llegamos al lugar de distribución, descubrimos que no podíamos simplemente comprarlo como en cualquier mercado. Todo debía pasar por el gobernador. Esperamos entre los demás extranjeros, hasta que nos dieron audiencia con él. Cuando entramos en el gran salón donde este hombre administraba el sustento del reino, sentí una sensación extraña, como si el destino estuviera a punto de mostrarnos algo que no comprendíamos. El gobernador estaba sentado en un trono de piedra, vestido con las túnicas y joyas de la nobleza egipcia. Su porte era regio, su mirada afilada, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que nos hizo sentir pequeños. ¿De dónde vienen?, preguntó en un hebreo impecable, aunque con un acento extranjero. Nos inclinamos ante él, como era costumbre frente a los gobernantes, y respondimos con respeto. Venimos de la tierra de Canaán, dijo Judá. Buscamos grano para nuestra familia, pues la hambruna nos ha golpeado con dureza. El hombre nos miró detenidamente. Había algo en su expresión, algo que parecía oscilar entre la severidad y una emoción oculta. Su silencio se extendió por varios instantes, y luego, inesperadamente, su rostro se endureció. «Son espías», exclamó con dureza. «Han venido a ver la debilidad de nuestra tierra». Quedamos atónitos. La acusación era grave y completamente falsa, pero el tono de su voz no permitía discusión. Mi corazón se aceleró mientras miraba a mis hermanos, esperando que alguien hablara. Fue Rubén quien finalmente dio un paso adelante. «No, señor. Somos hijos de un mismo hombre, pastores, no espías. Somos 12 hermanos en total, aunque uno ya no está con nosotros, y el menor se quedó con nuestro padre». El gobernador pareció considerar sus palabras, pero su mirada se mantuvo implacable. «Si lo que dicen es cierto, entonces uno de ustedes quedará aquí como prisionero, y el resto regresará con grano. Pero si desean volver a Egipto, deberán traer a su hermano menor como prueba de que no mienten». Nos miramos entre nosotros, comprendiendo la gravedad de la situación. No teníamos opción. Nos dieron grano, pero Simeón fue tomado como rehén,
y regresamos a Canaán con la angustia de saber que debíamos convencer a nuestro padre de enviar a Benjamín si queríamos volver. Lo que no sabíamos, lo que ninguno de nosotros pudo siquiera imaginar en ese momento, era que el hombre ante quien nos habíamos inclinado no era un egipcio cualquiera. Era José, nuestro hermano perdido, el mismo a quien habíamos vendido como esclavo. Pero el destino aún no nos revelaría su verdad. Todavía nos esperaba la prueba más grande, y la lección más dura que debíamos aprender. El camino de regreso a Canaán estuvo marcado por el silencio. Llevábamos el grano que tanto necesitábamos, pero el peso de lo que había sucedido en Egipto recaía sobre nosotros con cada paso. Simeón se había quedado atrás, prisionero del poderoso gobernador, y las palabras que había pronunciado nos perseguían como sombras. Si quieren volver, deben traer a su hermano menor. Mi mente no dejaba de analizar la mirada de aquel hombre, el tono de su voz, la forma en que nos había interrogado. Había algo en el que me inquietaba, algo familiar, aunque no lograba precisar qué era. Pero en medio de la preocupación por Simeón y el desafío de convencer a nuestro padre de enviar a Benjamín, no tenía cabeza para desentrañar aquel misterio. Cuando llegamos ante Jacob y le explicamos la situación, su reacción fue la que temíamos. «No lo permitiré», rugió, con los ojos llenos de angustia. Ya perdí a José, ahora también a Simeón. ¿Y quieren que entregue a Benjamín? No. Antes bajaré al sepulcro con mi dolor. Nadie se atrevió a discutir con él. Mi padre no se parecía al hombre que una vez había soñado con la escalera al cielo, ni al pastor que había luchado con Dios en Peniel. Estaba envejecido, cansado y, sobre todo, roto por la pérdida de sus hijos. Pero el hambre es despiadada, y no tardó en forzar su mano. Con el tiempo, el grano se agotó, y la desesperación se instaló en nuestro hogar una vez más. Judá, viendo que no teníamos otra opción, se acercó a nuestro padre con una determinación que no había mostrado antes. «Padre, si no enviamos a Benjamín, moriremos de hambre. Yo responderé por él. Si algo le sucede, me haré responsable ante ti por el resto de mi vida». Jacob, con el alma herida y la resignación de un hombre que ha perdido demasiadas batallas, aceptó. Así, una vez más, emprendimos el camino a Egipto, esta vez con Benjamín a nuestro lado. Desde el momento en que llegamos, las cosas fueron distintas. Nos llevaron ante el gobernador, pero en lugar de interrogarnos con dureza, nos recibió en su casa. Se mostró hospitalario, mandó preparar una comida para nosotros, y para nuestra sorpresa, liberó a Simeón. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué un hombre tan poderoso trataría a unos extranjeros con tanta generosidad? Fue cuando nos sentamos a comer que comencé a sentir una inquietud creciente. El gobernador había dispuesto los lugares según nuestra edad exacta, algo que solo alguien que nos conociera bien podría hacer. Luego, cuando la comida fue servida, notamos que la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de nosotros. Fue entonces cuando la verdad comenzó a asomarse en mi mente como un relámpago. La forma en que nos miraba, el hebreo perfecto que hablaba, la manera en que su voz tembló cuando mencionamos a nuestro padre. Pero no, era imposible. José estaba muerto. Lo habíamos vendido con nuestras propias manos. Cuando terminamos la comida y nos preparábamos para partir con el grano que nos habían dado, la calma se rompió de golpe. Un guardia nos interceptó en la puerta y nos acusó de robo. Nos llevaron de regreso ante el gobernador,
quien con voz severa declaró que uno de nosotros había tomado su copa de plata. El hombre en cuya bolsa se encuentre la copa será mi esclavo, anunció. Nos quedamos paralizados cuando la copa fue encontrada en la bolsa de Benjamín. Judá, desesperado, cayó de rodillas ante el gobernador y suplicó: «Por favor, no nos hagas esto. Si dejamos a Benjamín aquí, nuestro padre morirá de tristeza. Tómame a mí en su lugar, pero deja que él regrese». Hubo un silencio abrumador. El gobernador nos miró a todos, uno por uno, y en sus ojos se reflejaba una emoción contenida, una lucha interna que no entendíamos. Entonces, su expresión cambió. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo soy José, su hermano». El aire desapareció de mis pulmones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que el tiempo se detenía. No podía ser cierto. No podía ser él. Pero lo era. La realidad nos golpeó con la fuerza de una tormenta. Aquel gobernador egipcio, aquel hombre poderoso que había jugado con nosotros como un cazador con su presa, era el mismo niño que habíamos traicionado y vendido años atrás. El miedo se apoderó de mí. Miré a mis hermanos y vi el mismo terror reflejado en sus rostros. ¿Qué nos haría? Tenía todo el poder para vengarse. Podía condenarnos a la esclavitud o incluso a la muerte con solo una palabra. Pero en lugar de ira, en su rostro había amor. «No teman», dijo, acercándose a nosotros. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Fue Él quien me envió aquí antes que ustedes, para salvar vidas». Sus palabras eran imposibles de comprender en ese momento. Después de todo lo que habíamos hecho, después de tantos años de silencio y de culpa, José no nos odiaba. Nos perdonaba. Uno a uno, nos acercamos a él. Su abrazo fue fuerte, cálido. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Habíamos cargado con la culpa de nuestra traición durante tanto tiempo que jamás imaginamos que habría un final distinto a la condena. José nos envió de regreso con una misión: traer a nuestro padre y a nuestras familias a Egipto. Había abundancia en la tierra, y no quería que sufriéramos más. Cuando llegamos ante Jacob y le dijimos que su hijo aún vivía, al principio no lo creyó. Pero cuando vio los carros y las riquezas que José nos había enviado, su espíritu revivió. «José vive», susurró, con lágrimas en los ojos. «Iré a verlo antes de morir». Y así, la familia de Israel descendió a Egipto, no como mendigos, sino como huéspedes de honor. La historia que había comenzado con traición y sufrimiento, encontró su redención en la misericordia y el amor de un hermano que supo ver más allá del pasado. Yo, Aser, aprendí que la justicia no siempre llega con la espada, sino con el perdón, y que la verdadera hermandad no se basa en la sangre, sino en la capacidad de volver a unir lo que el odio intentó separar. Los años en Egipto pasaron con la rapidez de un río en su cauce. Nos establecimos en la fértil tierra de Gosén, bajo la protección de José, y nuestra familia creció en número y prosperidad. Ya no éramos pastores errantes, acosados por el hambre, sino una nación en formación dentro de un reino poderoso. Sin embargo, el tiempo no se detiene para nadie, y la sombra de la muerte comenzó a rondar la casa de mi padre Jacob. Su fuerza había menguado, y su voz, antes imponente, se volvía frágil con cada día que pasaba. Sus ojos, nublados por los años, reflejaban el peso de una vida llena de luchas, pérdidas y milagros.
Supimos que el final estaba cerca cuando llamó a sus hijos a su lecho, reuniéndonos una última vez para darnos su bendición. Cuando entramos en su tienda, el ambiente estaba cargado de solemnidad. Jacob, recostado sobre su bastón, nos miró con una mezcla de amor y autoridad. Sus palabras, que siempre habían sido guía y advertencia, ahora serían su última voluntad sobre nosotros. Uno a uno, nos llamó por nuestro nombre. Rubén, el primogénito, recibió una reprensión en lugar de una bendición. Su error con Bilha, la concubina de nuestro padre, le costó su derecho de primogenitura. Simeón y Leví fueron condenados por su violencia y su ira desmedida. Judá, en cambio, recibió una bendición que lo destacaba entre todos. De su linaje nacerían reyes, y de su descendencia vendría aquel que gobernaría con justicia. Cada hermano recibió palabras que reflejaban su carácter y destino. Algunos fueron bendecidos con fuerza, otros con valentía, otros con la promesa de abundancia. Pero cuando mi turno llegó, mi padre levantó su mirada y pronunció palabras que resonaron en lo profundo de mi alma. Aser, su pan será sustancioso, y él dará deleites reales. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era una bendición de guerra ni de dominio. No hablaba de conquista ni de poder. Mi padre, el mismo que había luchado con Dios y había sido llamado Israel, había visto en mí y en mi descendencia algo diferente. Mi tribu no sería conocida por la espada, sino por la abundancia. No se nos recordaría por la violencia, sino por la provisión. Seríamos una fuente de sustento y riqueza, nuestros campos fértiles producirían alimento en tiempos de escasez, y de nuestras manos saldrían delicias dignas de los reyes. Mientras meditaba en sus palabras, me di cuenta de que la bendición de Jacob no era un simple deseo, sino una profecía que se cumpliría con el tiempo. Con el paso de las generaciones, la tribu de Aser se establecería en la costa del Mediterráneo, en tierras ricas y fértiles. Nuestros descendientes serían agricultores y comerciantes, conocidos por la abundancia de sus cosechas y por la calidad de su trigo y aceite. Aquel día, al recibir la bendición de mi padre, comprendí que cada uno de nosotros tenía un papel en el plan de Dios. Algunos serían guerreros, otros líderes, pero yo sería un proveedor. Mi herencia no se mediría en victorias en el campo de batalla, sino en la prosperidad de mi pueblo. Jacob terminó su bendición con un suspiro largo y profundo. Nos miró a todos con el amor de un padre que sabe que su tiempo ha llegado, y entonces, con su último aliento, se durmió en paz. Nosotros, sus hijos, llevamos su cuerpo a Canaán, a la cueva de Macpela, donde fue sepultado junto a Abraham e Isaac. Y cuando la tierra cubrió su sepultura, supe que el legado de Israel no terminaría con su muerte. El Dios de mi padre había hablado, y la historia de su pueblo continuaría. Y en esa historia, la tribu de Aser encontraría su propósito, cumpliendo la promesa de abundancia que había sido pronunciada sobre mí aquel día. El tiempo en Egipto trajo consigo cambios que nunca imaginé cuando éramos apenas un grupo de pastores errantes en Canaán. Mi descendencia creció, y con ella, la promesa de mi padre Jacob comenzó a materializarse. La tribu de Aser se fortaleció en la fértil tierra de Gosén, un lugar bendecido con aguas abundantes y tierras capaces de producir alimento en gran cantidad. Desde mis primeros años en Egipto, supe que no seríamos como las tribus guerreras que buscaban la gloria en el combate. No nos caracterizábamos por la fiereza de Simeón o la astucia de Judá. En cambio, poseíamos un don distinto, la capacidad de hacer florecer la tierra,
de administrar con sabiduría lo que el Altísimo ponía en nuestras manos. Con cada cosecha, nuestros campos producían trigo de la mejor calidad, aceite puro y dátiles dulces. El río Nilo nos favorecía con su crecida, nutriendo los suelos y permitiendo que nuestra comunidad prosperara como ninguna otra dentro del pueblo de Israel. Mis hijos y nietos, viendo la abundancia que nos rodeaba, aprendieron a trabajar la tierra con esmero y a comerciar con los egipcios, estableciendo alianzas que garantizaron nuestra estabilidad. Lo que más me llenaba de orgullo era la forma en que nuestra tribu se convirtió en una fuente de sustento para nuestros hermanos. Cuando otros padecían escasez, nosotros teníamos suficiente para compartir. Y aunque los años pasaban y la memoria de José se desvanecía en la mente de los egipcios, la bendición de mi padre Jacob permanecía viva en cada pan horneado, en cada ánfora de aceite que salía de nuestros graneros. Con el tiempo, la comunidad de Aser dejó de ser solo un grupo de familias y se convirtió en un pueblo fuerte dentro de la nación de Israel. Vi a mis nietos crecer con la certeza de que su futuro estaba asegurado, no porque fueran los más poderosos o los más temidos, sino porque Dios había puesto en nuestras manos la responsabilidad de alimentar a nuestra gente. Pero en la prosperidad también había una advertencia. Recordaba las palabras de mi madre Zilpá, quien me enseñó que la riqueza mal administrada podía corromper el corazón. Por ello, me aseguré de que mis hijos entendieran que la abundancia era un regalo divino, no un derecho adquirido. En mis últimos años, mientras contemplaba a mis descendientes y veía cómo la tribu de Aser florecía en Egipto, comprendí que nuestra historia apenas comenzaba. No seríamos siempre huéspedes en estas tierras, y lo que hoy era seguridad mañana se convertiría en una prueba. Pero confiaba en que la bendición de mi padre seguiría guiando a mi tribu. Porque mientras hubiera pan en nuestras manos y generosidad en nuestros corazones, Aser nunca dejaría de ser un símbolo de provisión y sustento para el pueblo de Israel. Los días de prosperidad en Egipto se convirtieron en un recuerdo distante cuando una nueva dinastía ascendió al poder. Con el tiempo, la memoria de José se desvaneció, y con ella, el favor que alguna vez disfrutamos en la tierra de Gosén. Lo que comenzó como una ligera desconfianza hacia nuestro pueblo pronto se transformó en miedo y hostilidad. El faraón que ahora reinaba no conocía nuestra historia ni reconocía las contribuciones de José al reino. Solo veía en nosotros una multitud creciente, una amenaza dentro de sus fronteras. La abundancia que nos había hecho prósperos ahora era vista con recelo, y en lugar de ver en nosotros aliados, los egipcios comenzaron a vernos como esclavos potenciales. El decreto llegó sin aviso. Primero nos impusieron impuestos más altos, luego nos obligaron a realizar trabajos forzados en la construcción de ciudades de almacenamiento, y antes de que nos diéramos cuenta, nuestras vidas ya no nos pertenecían. Los egipcios nos sometieron con látigos y cadenas, exigiendo de nosotros una labor inhumana. La tribu de Aser, que durante generaciones había vivido del comercio y la producción de alimento, sufrió el cambio con un impacto brutal. Nuestros campos fueron confiscados, nuestras tierras tomadas por el faraón, y aquellos que antes cosechaban con libertad fueron convertidos en siervos que trabajaban sin descanso para amos crueles. Al principio, intentamos mantenernos unidos, resistiendo de la única manera que sabíamos, cuidándonos los unos a los otros. En los momentos de descanso, compartíamos nuestro pan, y en las noches oscuras, nos recordábamos las palabras de nuestro padre Jacob. Su pan será sustancioso, y él dará deleites reales. Pero, ¿cómo podía cumplirse esa bendición en medio de tanta miseria?
¿Cómo podía la promesa de provisión sostenernos cuando nuestras manos estaban encallecidas y nuestro sudor empapaba la tierra de Egipto? Vi cómo el sufrimiento quebrantaba a mi pueblo. Vi a ancianos caer bajo el peso de los ladrillos, a niños crecer sin conocer la libertad, y a mujeres llorar por sus hijos, quienes eran arrebatados y asesinados por orden del faraón. Fue en aquellos tiempos oscuros cuando muchos comenzaron a dudar. Algunos se preguntaban si Dios nos había abandonado. Otros murmuraban que tal vez nunca debimos haber venido a Egipto. Y yo, en mi vejez, veía a mi descendencia doblar la espalda ante los capataces y sentía el peso de la incertidumbre. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que la promesa aún vivía. Dios no nos había olvidado. Lo que mi padre Jacob había declarado sobre mí y mis hijos no se había desvanecido, solo estaba siendo probado en el fuego del sufrimiento. Así como José había sido vendido como esclavo y luego exaltado, así nosotros estábamos siendo sometidos, pero no por siempre. La tribu de Aser no se rindió. Nos aferramos a nuestra identidad, mantuvimos nuestras costumbres y recordamos nuestras promesas. Y en las noches más frías, cuando el cansancio y el dolor parecían demasiado grandes, nos reuníamos en secreto para contar las historias de nuestros antepasados. Hablábamos de Abraham y su fe, de Isaac y su paciencia, de Jacob y su lucha con Dios. Y recordábamos que, incluso en los momentos de mayor angustia, la redención siempre llegaba. Lo que ninguno de nosotros sabía era que la liberación estaba más cerca de lo que imaginábamos. Un niño hebreo, escondido en el río Nilo, crecería para desafiar al faraón y romper nuestras cadenas. Y cuando ese día llegara, la tribu de Aser estaría lista para levantarse y marchar hacia la tierra prometida. Los años de esclavitud se alargaron como un interminable invierno. Nuestra tribu, junto con el resto de los hijos de Israel, había aprendido a vivir bajo el peso del yugo egipcio. La piel de los nuestros estaba marcada por los látigos, nuestras manos endurecidas por la fabricación de ladrillos, y nuestras voces, antes llenas de canciones de alegría, ahora se elevaban al cielo en un clamor de desesperación. Sin embargo, en los momentos más oscuros, siempre hubo quienes mantuvieron la fe. Hombres y mujeres recordaban la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sabíamos que no estábamos destinados a ser esclavos para siempre. Pero los días pasaban, los años se acumulaban, y la esperanza se deslizaba como arena entre los dedos. Entonces, surgió un nombre que poco a poco comenzó a resonar entre nuestro pueblo: Moisés. Al principio, era solo un susurro. Se decía que había crecido en la casa del faraón, pero que no era egipcio. Otros afirmaban que había huido al desierto tras matar a un capataz. La mayoría de nosotros lo considerábamos una historia lejana, un relato sin importancia en medio de nuestro sufrimiento. Pero luego vinieron las señales. Moisés regresó de su exilio con palabras que ningún otro hombre se había atrevido a pronunciar. Decía que Dios le había hablado, que el Dios de nuestros padres lo había enviado para liberarnos. Decía que el faraón debía dejarnos partir. Los egipcios se rieron. Nosotros dudamos. ¿Cómo podría un solo hombre desafiar al imperio más poderoso del mundo? Pero el Señor no tardó en manifestar su poder. Uno tras otro, los dioses de Egipto fueron humillados a través de plagas que azotaron la tierra. El agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas y langostas invadieron los hogares, la peste mató el ganado, y la oscuridad cubrió la nación entera.
Los egipcios comenzaron a temer, y nosotros, aunque aún cautivos, comenzamos a creer que algo estaba por suceder. Entonces, llegó la última plaga. Aquella noche jamás se borraría de mi memoria. Se nos ordenó tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y pintar con su sangre los dinteles de nuestras puertas. Se nos dijo que comiéramos apresuradamente, con las sandalias puestas, listos para partir. Y así lo hicimos. El grito de luto de Egipto retumbó en la oscuridad cuando el ángel de la muerte pasó sobre sus hogares, cobrando la vida de los primogénitos. Pero en las casas de Israel, donde la sangre del cordero marcaba la entrada, no hubo muerte. El faraón, derrotado, nos dejó ir. La noticia se esparció como fuego en un campo seco. Éramos libres. La tribu de Aser se preparó para la marcha. Yo, ya anciano, miré a mis hijos y nietos con el corazón hinchado de emoción y gratitud. Habíamos soportado generaciones de sufrimiento, pero ahora veíamos el amanecer de una nueva era. Reunimos nuestras pertenencias, tomamos el pan sin levadura y nos unimos a la multitud que salía de Egipto. Era un mar de personas, hombres, mujeres y niños, todos caminando con el peso de siglos de esclavitud sobre los hombros, pero con la esperanza encendida en los ojos. La travesía no sería fácil, y lo sabía. Cruzaríamos el desierto, enfrentaríamos pruebas y nos veríamos forzados a confiar en Dios de formas que nunca imaginamos. Pero en mi corazón, tenía la certeza de que la promesa hecha a nuestro padre Jacob se cumpliría. La tribu de Aser, marcada por la bendición de la provisión y la abundancia, no solo había sobrevivido al cautiverio, sino que ahora caminaba hacia un destino mayor. No importaba lo que nos esperaba en el camino. Lo importante era que avanzábamos. Y la tierra prometida, aquella que había sido jurada a nuestros antepasados, finalmente estaba a nuestro alcance. Tras décadas de arduo viaje, las tierras prometidas por Dios finalmente se extendían ante nosotros. El desierto había quedado atrás, y ahora el suelo de Canaán se presentaba ante nuestros ojos, tan fértil y diverso como los relatos que nuestros padres nos contaron en las noches alrededor del fuego. Sin embargo, la paz que habíamos esperado no llegó de inmediato. La conquista de la tierra estaba llena de desafíos y de batallas, pero el pueblo de Israel estaba unido en su propósito de reclamar lo que les pertenecía por derecho divino. La tribu de Aser, como todas las demás tribus de Israel, recibió su porción de la tierra prometida. Al principio, la incertidumbre nos acechó. No sabíamos cómo sería nuestra nueva vida en estas tierras, después de tanto tiempo de vagar por el desierto. Pero pronto, la bendición de Jacob comenzó a manifestarse de manera palpable. Aser, como había prometido nuestro padre, sería una tribu conocida por su abundancia. La tierra que nos fue otorgada era rica y fértil, ubicada cerca de la costa del Mediterráneo. Esto nos permitió aprovechar no solo la agricultura, sino también el comercio. Nuestros campos se llenaron de cultivos, nuestros olivares prosperaron, y los productos de nuestra tierra comenzaron a abastecer no solo a nuestras familias, sino a muchas otras tribus de Israel. Mis hijos y nietos, siguiendo las enseñanzas de nuestros antepasados, se dedicaron a cultivar la tierra con esmero. El aceite de oliva que producíamos era conocido por su pureza, y nuestro trigo se convirtió en uno de los más codiciados de la región. Mientras otras tribus luchaban por establecerse, la tribu de Aser vivió en prosperidad, como un ejemplo de la bendición que mi padre Jacob había declarado para nosotros. Mi descendencia se expandió a lo largo de los años.
Cada generación que nacía en nuestras tierras veía la promesa de abundancia cumplirse ante sus ojos. Los hijos de Aser se hicieron prósperos no solo por la tierra que habitaban, sino por la forma en que supieron aprovechar lo que el Señor les había dado. Era imposible no ver el cumplimiento de las palabras de Jacob, cuando observaba a mis nietos y bisnietos creciendo en esas tierras fértiles. La bendición de ser padre de príncipes no solo se cumplió en la prosperidad material, sino en el carácter y la sabiduría de nuestra tribu. A lo largo de los años, Aser fue reconocido como un pueblo fuerte, no por su habilidad en la guerra, sino por la estabilidad y el bienestar que trajimos a las demás tribus de Israel. Si bien nuestras tierras no estaban marcadas por las fortalezas o las grandes ciudades, nuestra influencia era innegable. Nuestro aceite, nuestros cereales, nuestros frutos llegaron a todas partes de la tierra prometida. Muchos venían a nosotros en busca de sustento, y nos ganamos la reputación de ser una tribu generosa, siempre dispuesta a compartir lo que teníamos con aquellos que más lo necesitaban. El mar Mediterráneo, con sus aguas saladas, se convirtió en una frontera natural para nosotros. Nuestros puertos se llenaron de barcos que traían y llevaban mercancías, y nuestras rutas comerciales se extendieron a través de Canaán y más allá. A medida que la tribu de Aser prosperaba, nos ganábamos el respeto de nuestros vecinos, no solo por la abundancia que generábamos, sino por nuestra capacidad para vivir en paz con todos. El legado de mi padre Jacob, que me había bendecido con la promesa de una tierra rica y generosa, fue vivido por cada miembro de nuestra tribu. En mi vejez, pude ver cómo la tribu de Aser no solo había sobrevivido, sino que había florecido en la tierra prometida, convirtiéndose en una fuente de bendición para los demás. Nuestros campos seguían siendo fértiles, nuestra abundancia nunca se agotaba, y nuestras generaciones crecían fuertes en la fe. Y aunque la historia de Israel estaba marcada por luchas y desafíos, la tribu de Aser se mantenía firme en su propósito: ser una fuente de provisión y bendición, tal como había profetizado Jacob en su lecho de muerte. Mi corazón se llenaba de gratitud al ver a mis descendientes prosperar en estas tierras, sabiendo que la promesa de abundancia había sido cumplida, y que la tribu de Aser, con su laboriosidad y su generosidad, seguiría siendo un pilar dentro de Israel. La bendición de Jacob continuaba, y lo que había comenzado como una promesa para un solo hijo, se había convertido en un legado para toda una tribu. Los años transcurrieron, y la tierra prometida que tanto habíamos ansiado comenzó a dividirse entre las tribus de Israel. Durante este tiempo, el pueblo de Israel experimentó un periodo de inestabilidad. No había un rey que gobernara, y las tribus vivían bajo la figura de los jueces, hombres y mujeres que Dios levantaba para guiar a su pueblo en tiempos de necesidad. En este contexto, la tribu de Aser seguía siendo un pueblo de prosperidad. Sin embargo, también era consciente de que la paz que habíamos disfrutado no era eterna. Las amenazas de los pueblos vecinos eran constantes, y la unidad de Israel era vital para la supervivencia. La tribu de Aser, conocida por su generosidad y por su habilidad para prosperar en tiempos de escasez, también debía ser fuerte y decidida en momentos de guerra. Fue entonces cuando apareció una figura que cambiaría el curso de nuestra historia: Débora. Débora era una profetisa y jueza de Israel. En tiempos de opresión por parte de Jabín, rey de Canaán, y su comandante Sísara, el pueblo de Israel se encontraba sometido por un yugo pesado. La tribu de Aser, al igual que las demás tribus, sufría bajo el dominio cananeo, pero el espíritu de resistencia comenzaba a crecer. Fue Débora quien, guiada por el Señor, convocó a los líderes de las tribus para unirse contra el enemigo.
Ella no solo era una mujer de sabiduría y justicia, sino una líder carismática que inspiraba confianza. En un tiempo en el que los hombres eran quienes generalmente lideraban las batallas, Débora se levantó con autoridad y valentía, confiando en que la victoria vendría de Dios. La tribu de Aser, aunque no conocida por su destreza en el combate, no dudó en unirse a la llamada de Débora. Mi descendencia, fiel a la bendición de Jacob de ser una fuente de sustento, también demostró ser una fuente de fortaleza y unidad en tiempos de lucha. No estábamos preparados para una guerra abierta, pero sabíamos que nuestra supervivencia dependía de la unidad de todas las tribus. Junto con las tribus de Zabulón y Neftalí, Aser participó en la batalla decisiva contra las fuerzas de Sísara. Aunque nuestros guerreros no eran tantos como los de otras tribus, la valentía que demostraron fue la de un pueblo que había sido forjado por la adversidad. Nos unimos a las demás tribus no solo con nuestras espadas, sino con la fuerza de nuestra voluntad, convencidos de que la victoria no solo aseguraría nuestra libertad, sino también la unidad de Israel. Cuando finalmente Sísara fue derrotado, fue un triunfo para todo Israel. La victoria sobre los cananeos no solo significó la liberación de un pueblo oprimido, sino también el cumplimiento de la promesa de que Dios no desampararía a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La tribu de Aser, al igual que las demás, experimentó la dicha de saber que habíamos sido parte fundamental de la liberación, y nuestro nombre se unió al de los valientes que lucharon al lado de Débora. El legado de Aser como una tribu resiliente se consolidó aún más. No éramos los más grandes ni los más poderosos, pero en momentos de necesidad, sabíamos cómo unificarnos con nuestros hermanos y actuar con determinación. La bendición de Jacob sobre nosotros, que nos había hecho una tribu de abundancia, también nos otorgó la capacidad de resistir, de ser fuertes ante la adversidad. La tribu de Aser se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo en tiempos de paz, sino también en tiempos de guerra. Cuando Débora cantó su cántico de victoria, celebrando la mano de Dios en la batalla, mencionó a Aser entre las tribus que habían respondido al llamado, y con ello, dejó claro que nuestra tribu no solo sería recordada por su abundancia, sino también por su fidelidad y valentía en la defensa de la libertad y la unidad del pueblo de Israel. La tribu de Aser, a lo largo de las generaciones, continuó siendo un pueblo que prosperaba, sí, pero que también sabía cuándo unirse a la causa de la justicia y la libertad. El ejemplo de Débora, la profetisa que lideró con sabiduría y coraje, quedó grabado en el corazón de nuestra tribu como un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en la abundancia material, sino también en la voluntad de luchar por lo que es justo. El paso del tiempo trae consigo muchas transformaciones, pero algunas promesas permanecen inalteradas. Mirando hacia atrás, desde mi vejez, no puedo evitar asombrarme de cómo las palabras de mi padre Jacob, aquellas que un día parecieron simples bendiciones, se han cumplido a lo largo de generaciones. La tribu de Aser, desde su establecimiento en la tierra prometida hasta los días actuales, ha vivido según lo que fue declarado: su pan será sustancioso, y él dará deleites reales. Al principio, cuando fuimos asentados en las fértiles tierras de Canaán, no podíamos haber imaginado la magnitud de nuestra prosperidad. La abundancia que mi padre había profetizado no solo se cumplió en los campos de trigo y olivares que cultivamos, sino también en la forma en que nos convertimos en una tribu vital para el bienestar de todo Israel. Las generaciones de Aser que vinieron después de mí se aferraron al legado de provisión y generosidad que Dios nos había otorgado. Nuestros campos siguieron siendo ricos y nuestros productos, desde el aceite hasta el grano, siguieron alimentando a las demás tribus.
Lo que más me llena de satisfacción es saber que, aunque nunca fuimos una tribu de guerreros temidos ni de conquistadores famosos, desempeñamos un papel fundamental en la historia de Israel. Nuestros frutos y nuestras cosechas fueron la base para la supervivencia de nuestros hermanos en tiempos de escasez. No había gran batalla que nuestra tribu encabezara, ni conquista de tierras que nos hiciera figurar en los anales de los héroes, pero fuimos esenciales en momentos de paz, de construcción y sobre todo, de sustento. A medida que la historia de Israel se desplegaba ante nuestros ojos, pudimos ver cómo se cumplían las bendiciones que Dios nos había prometido a través de Jacob. La tribu de Aser fue parte fundamental en la expansión del pueblo de Israel en la tierra prometida, no solo por nuestra abundancia, sino también por la estabilidad que brindamos. Nuestras tierras fueron una fuente de riqueza para todo el pueblo, y nuestra generosidad en tiempos de necesidad se convirtió en un ejemplo para las demás tribus. Cada generación que vino después de la mía vivió bajo el mismo manto de bendición que mi padre había profetizado. Sabíamos que nuestra prosperidad no era solo fruto de nuestro esfuerzo, sino también de la fidelidad de Dios a su promesa. La historia de Aser no es solo la historia de riquezas materiales, sino también la de una tribu que, a lo largo de los siglos, nunca perdió de vista lo que era verdaderamente importante: proveer, cuidar y mantener la unidad en la nación de Israel. Los años trajeron consigo pruebas, por supuesto. La historia de Israel estuvo llena de desafíos, de periodos de idolatría, de luchas internas y de invasiones extranjeras. Pero siempre que Israel pasaba por tiempos difíciles, la tribu de Aser estaba ahí, ofreciendo lo que tenía para que el pueblo sobreviviera. Ya no éramos solo un pueblo de bendición material, sino también un pueblo de fortaleza en medio de la adversidad. Hoy, cuando observo la historia de nuestra tribu, no me queda duda de que lo que Jacob dijo sobre nosotros fue cumplido. Fuimos una fuente de bendición para Israel, una tribu que, aunque no buscó la gloria en la guerra, se destacó por su generosidad, sabiduría y prosperidad. Aser es recordado no solo por su riqueza, sino también por el legado de estabilidad y abundancia que dejamos a través de los tiempos. Mi corazón se llena de gratitud al saber que nuestra historia ha sido parte integral de la historia de Israel. La profecía de Jacob no solo fue una palabra de esperanza para una tribu específica, sino una declaración que resonó a lo largo de toda la nación. Y hoy, en el paso del tiempo, la tribu de Aser sigue siendo un símbolo de provisión, de unidad y de fe en las promesas de Dios. La bendición que recibimos no solo nos enriqueció a nosotros, sino que alimentó a todo un pueblo, y ese legado continúa, recordándonos que la verdadera prosperidad es aquella que se comparte con los demás. A lo largo de los siglos, las promesas de Dios han trascendido generaciones, y el legado de cada tribu se ha mantenido vivo a través de la historia. La tribu de Aser, aunque a menudo eclipsada por las grandes historias de reyes y guerreros, ha dejado una huella profunda en la narrativa de Israel, y más tarde, en el mundo entero. Mientras reflexiono sobre lo que significó ser parte de este pueblo bendito, me doy cuenta de que, incluso cuando las tribus de Israel fueron dispersadas, el nombre de Aser continuó resonando en las escrituras y en los eventos más significativos de la historia. Uno de los momentos más reveladores en los que la tribu de Aser es mencionada se encuentra en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que habla del futuro y del cumplimiento de la voluntad divina. En Apocalipsis 7:6, se hace una mención importante de las 12 tribus de Israel, y Aser está entre ellas. El texto dice, de la tribu de Aser, 12.000 sellados. Este pequeño pero significativo versículo muestra que, incluso en los tiempos finales,
Dios no ha olvidado a la tribu de Aser. La tribu que en su día fue conocida por su abundancia, por su generosidad y su provisión para Israel, también está incluida en la redención final del pueblo de Dios. Aser sigue siendo parte de la gran promesa, y el futuro del pueblo de Israel no sería completo sin su participación. Pero la mención de Aser no se limita al Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, la tribu de Aser tiene un lugar especial en la historia de la salvación. En el Evangelio de Lucas 2, 36-38, encontramos a Ana, una profetisa que es descrita como hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una mujer avanzada en años, que había vivido gran parte de su vida viuda, dedicándose al servicio de Dios con ayunos y oraciones. En el templo de Jerusalén, cuando el niño Jesús fue llevado por sus padres, Ana lo reconoció como el Mesías. Fue ella quien, llena del Espíritu Santo, proclamó que este niño era la redención de Israel. Es fascinante que, entre todas las mujeres de Israel, Ana fuera la que anunciara la llegada del Salvador, y su origen en la tribu de Aser no es un detalle menor. Aser, la tribu que representó la abundancia y la provisión material, ahora tiene una descendiente que, en el templo, proclama la llegada de la verdadera abundancia, la salvación eterna a través de Jesucristo. Ana no solo es una representante de la tribu de Aser, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más sencillos y humildes, la gloria de Dios se manifiesta. La profecía que se había declarado sobre nuestra tribu, aquella de que su pan será sustancioso, y él dará deleites reales, se cumple ahora en un sentido mucho más profundo de lo que habríamos imaginado. La verdadera abundancia no está en la riqueza material, sino en la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo. Ana, como descendiente de Aser, entendió esta verdad de una manera que trasciende las riquezas terrenales. Ella vio en el niño Jesús la promesa cumplida para todo Israel y para toda la humanidad. En este contexto, el legado de Aser se convierte en algo mucho más grande que un simple don de abundancia material. El plan divino de Dios abarca todas las generaciones, y cada tribu de Israel tiene un papel que desempeñar en la historia de la salvación. Aser, el hijo de la sierva Zilpá, que en su tiempo fue considerado menor, se convierte en un símbolo de cómo Dios usa a aquellos que podrían haber sido olvidados para llevar a cabo su propósito eterno. La historia de Aser nos recuerda que el plan de Dios no depende de la posición social, de la fuerza militar o de la fama. Incluso aquellos que nacen en circunstancias humildes, como yo lo hice, tienen un papel significativo en el plan divino. A través de generaciones, la tribu de Aser no solo fue un pueblo de generosidad material, sino también un pueblo que, como Ana, reconoció que la verdadera abundancia es la que viene del Señor. El cumplimiento de la profecía de Jacob no fue solo un evento en el tiempo, sino una manifestación de cómo Dios teje todas las historias de su pueblo en un solo propósito redentor. En Aser, Dios nos dio no solo abundancia material, sino también el privilegio de ser parte de la historia que culminaría con la llegada del Salvador. Como descendientes de Aser, podemos mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza, sabiendo que, a través de Jesucristo, la verdadera abundancia y el verdadero deleite han llegado para todos los pueblos, incluidos nosotros. Así concluye la historia de la tribu de Aser, una tribu cuya bendición y legado trascendieron el tiempo, no solo como un pueblo de prosperidad material, sino como un símbolo de la generosidad y la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde las palabras de Jacob hasta la proclamación de Ana en el templo, Aser desempeñó un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel, y en última instancia, en el plan divino de salvación para toda la humanidad.
Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha ayudado a comprender la profundidad de los propósitos de Dios en nuestra vida, te invito a suscribirte, comentar tu reflexión y compartir este vídeo con quienes creas que puedan encontrar inspiración en ella. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y las promesas de Aser. Nos vemos en el próximo capítulo de esta maravillosa travesía.